Muy buenas tardes, buenas noches para todos los invitados. Vamos a iniciar nuestro seminario, nuestro evento en vivo de bibliatogo.com. Esta tarde queremos compartir con ustedes un mensaje que también está en la palabra de Dios y tiene que ver justamente con la comprensión acerca de la adversidad, comprendiendo la adversidad. Creo que este tema es tocante a todos nosotros, a todas las personas que tengan acceso a este seminario. Estoy plenamente convencido que a todos en un momento determinado de nuestra vida la adversidad nos ha impedido, ¿cierto? O al menos se ha propuesto impedirnos el realizar nuestras metas, nuestros sueños. Y bueno, de esta manera pues creo yo que es fortalecida nuestra fe, es fortalecida nuestra esperanza, pero sobre todo es fortalecida nuestra dependencia absoluta y completa de Dios. Por eso para las personas que ahora mismo están escuchando en vivo o quienes en un momento van a poder acceder a la grabación, pues imagino yo por la diferencia horaria, estamos generando este seminario desde Colombia, en la ciudad de Cali, y seguramente quienes nos visitarán en un momento, porque normalmente sucede así, terminamos el seminario y comienzan las personas a entrar al sitio a preguntar a qué horas comienza el seminario. Pues bien, el uso horario es 6 de la tarde. Hoy hemos querido dar como una espera de 10, 12 minutos para iniciar. Y en este momento pues nos disponemos justamente a iniciar nuestro seminario comprendiendo la adversidad. Sin lugar a dudas, si dijéramos levante la mano la persona o las personas que han experimentado adversidad en sus vidas, seguramente todos nosotros tendríamos que reconocerlo. Tendríamos que reconocer que hemos experimentado, hemos pasado, hemos enfrentado, nos hemos visto limitados en momentos puntuales, en momentos claves, en momentos donde las expectativas eran grandes, eran altísimas. Llegó la adversidad y muchas veces la adversidad viene justamente para intrometerse, para dañar el proceso que hemos venido realizando y de una u otra manera a menguar nuestras fuerzas, nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso lo primero que debemos tener es una comprensión adecuada de lo que es la adversidad. Y en este sentido, pues vale la pena buscar algunos sinónimos. Y cuando usted investiga un poco, usted se da cuenta que la adversidad está relacionado con los problemas, con las aflicciones, con la oposición. La adversidad de muchas maneras y en muchos momentos de nuestra vida puede volverse destructiva. Justamente tiene que ver con presión, con sentirnos presionados o con ser presionados por otras personas o por las circunstancias mismas. La adversidad tiene que ver con la corrección, tiene que ver justamente con la disciplina, ¿sí? Pero también en otros aspectos de la vida tiene que ver con la conquista, si es que no vemos la mano de Dios detrás de la prueba y detrás de la tribulación, porque justamente la adversidad es puesta delante de nosotros no para que nos dejemos someter, no para que nuestra vida llegue a un momento de pausa, de pasividad absoluta, sino que por el contrario llevemos nuestra vida a la conquista. Y en ese sentido es donde vemos la mano de Dios detrás de la prueba, detrás de la tribulación, que al final entonces traerá la victoria que esperamos. Por eso, hoy vamos a trabajar un pasaje que todos conocemos sin lugar a dudas, y a partir de este pasaje vamos a estudiar unos puntos que yo sé que van a dejar muchísima enseñanza y mucho aporte a nuestro proyecto de vida espiritual. Vamos entonces a continuar con nuestro seminario y vamos a iniciar entonces leyendo lo que nos enseña la Biblia en Isaías capítulo 9, verso 13. Dice la Biblia, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. No han buscado al Señor de los ejércitos. Prestemos mucha atención a esto. La adversidad casi siempre que viene a nuestra vida viene multiplicada. Cuando la adversidad, cuando los problemas, cuando la aflicción, cuando la oposición viene a nuestra vida,
viene multiplicada y podríamos decir casi que potencializada, porque el único fin y el único propósito de la adversidad, pues básicamente es llevarnos a usted y a mí a dejar las cosas como están, a no esforzarnos por solucionar o por cambiar, o en el peor de los casos, a dar la espalda a Dios. Por eso la adversidad, vamos a entenderla, vamos a comprenderla como la calamidad de varias pruebas a la vez. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que, habiendo sido del mundo y habiendo tenido una vida en el mundo carnal, habiendo sido personas que era la vanidad y era su propia voluntad lo que dirigía sus vidas, tuvieron el hermoso privilegio de conocer de Jesucristo. Y esas personas, con la esperanza de que todo cambiara, se encontraron con la fría y triste realidad de que en lugar de que los problemas, las situaciones y las dificultades menguaran, se disminuyeran o desaparecieran, se vieron enfrentados de un momento a otro a todos los problemas que venían trayendo. Pues bien, vale la pena que usted y yo pensemos por un momento que al recibir a Jesucristo en nuestra vida, el propósito de Cristo es subsanar todos los aspectos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Él no se toma años pacientemente para solucionar aspectos de nuestra vida, sino que en esa primera etapa donde hemos nacido espiritualmente y ahora le tenemos a Él, Él quiere llevarnos a usted y a mí a que comprendamos la necesidad de ser libres. De ahí entonces la experiencia que muchas personas dicen, no, yo me hice cristiano, y en lugar de los problemas terminarse, al contrario, los problemas se vinieron contra mí. Todas esas ollas que yo tenía tapadas, todos esos problemas que yo tenía ahí guardados, en lugar de desaparecer, en lugar de solucionarse, se vinieron contra mí y se levantaron, peor aún, todos al tiempo. Y bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, verso 13, dice la Biblia, pero el pueblo no ha vuelto a aquel, y ese aquel se refiere a Dios, aquel que los hirió, no han buscado al Señor de los ejércitos. Y vale la pena que usted y yo entendamos que cuando la expresión de Isaías capítulo 9, 13, que hace referencia a herir, a ser heridos, lo que realmente la Biblia nos está diciendo es que Dios se ha propuesto tratar con nuestra vida. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar el curso esencial del cristiano, el curso de fundamentos y el curso de desarrollo del cristiano, usted notará que a través de los seminarios, a través de los videotalleres, yo a usted le hablo de que en el mundo usted y yo fuimos maltratados. Pero cuando usted y yo conocemos de Cristo y dejamos entonces al Espíritu de Dios actuar en nuestra vida, Él comienza en nosotros un tratamiento integral. Y es justamente ese tratamiento integral lo que nos va a llevar a nosotros a que frente a todas esas adversidades que se van a levantar, porque no se van a quedar ahí escondidas, se van a descubrir y se van a levantar, usted y yo tomemos decisiones de tipo espiritual, que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con bajar nuestra cabeza, que tienen que ver con entregar nuestra soberbia y ceder el control absoluto y completo de nuestra vida. Por eso, si usted ha considerado ser cristiano, no crea y no pretenda manipular a Dios. Porque si bien es cierto que ahora tenemos nueva vida en Cristo, esa nueva vida en Cristo no puede continuar o no puede construirse mejor sobre el fundamento viejo. No puede construirse sobre la vida que usted y yo veníamos trayendo. No, esa vida pasada, esa antigua naturaleza tiene que quedar atrás. Y ahora es tiempo de cumplir Isaías 9:13. Ese Dios que se ha propuesto tratarnos, a ese Dios es al que usted y yo hoy tenemos que buscar. Por eso la calamidad, la adversidad se traduce
en la calamidad de varias pruebas a la vez. Casi que todo se levanta en un instante. Antes, estando en el mundo, siendo dirigidos por la carne y por el ego, los problemas se levantaban de tiempo en tiempo, pero ahora que hemos venido y hemos descubierto la verdad que es Cristo, se levantan los problemas con un solo propósito. Tienen que ser solucionados, tienen que ser enfrentados y tienen que ser puestos a los pies de Jesús. Por eso, el estudio de hoy tiene que ver con comprender la adversidad. Y para comprender la adversidad, debemos entender cuáles son los propósitos de la adversidad. Y hay un propósito que tiene que ver, o digamos, hay una gran categoría dentro de los propósitos de la adversidad. Y hoy vamos a estudiar una de esas categorías y tiene que ver con el valor del dolor. Es decir, el valor de ese trato que Dios tiene con nosotros. Muchas personas hoy, su oración es: Señor, ¿tú por qué permites? Señor, ¿tú por qué permites que yo viva en escasez? Pero lo que esas personas no logran entender es que esa escasez no es producto de la voluntad de Dios, sino que es producto de su mala administración, de la mala concepción que tienen del dinero y de los recursos. La vida empobrecida o la vida, podríamos decir, escasa que llevan, no es resultado de que Dios se ha propuesto herir a esa persona con pobreza, no. Ni tampoco es el propósito de Dios llevar a esa persona a que se viva quejando y viva diciendo: ay, pobrecito de mí. Es que Dios se ha propuesto arruinarme la vida. Él quiere que yo aprenda a vivir en la pobreza. Y no es así. Esa no es la verdad del asunto. La verdad del asunto es que la gran mayoría de situaciones difíciles que usted y yo enfrentamos todos los días no son sino resultado de nuestras malas acciones, de vivir bajo nuestros propios parámetros y de no considerar el propósito y el plan de Dios. Dios tiene un plan financiero para nuestra vida, para que usted y yo seamos productivos y para que fruto de nuestro trabajo vivamos con total satisfacción. Otras personas dicen: Señor, es que tú te has propuesto destruir mi hogar, destruir mi familia. La gran pregunta es: ¿y usted qué está haciendo por su familia? Porque muchas veces nuestra familia se vuelve solamente el campo de batalla para nosotros querer obligarles a creer en lo que nosotros creemos. Y yo veo muchas personas cristianas por ahí equivocadas, tratando de imponerle a sus hijos su propia fe, tratando de imponerle a su pareja su propia fe. Pero cuando vamos y revisamos nuestra vida, la pregunta es: ¿somos testimonio? ¿Somos luz? ¿Por qué será que las personas rechazan el Dios que les predicamos? ¿No será por nuestro testimonio? Entonces, la próxima vez que usted se pregunte o usted le pregunte a Dios: Señor, ¿tú por qué estás permitiendo que yo viva esto que estoy viviendo? Lo primero que usted entonces va a hacer es autoevaluar cuál es su posición delante de Dios, para luego sí entender cuál es su condición delante de Dios. Muchos de nosotros somos buenos para reclamar nuestra posición de hijos de Dios, pero no somos muy buenos para validar con nuestra vida y con nuestro testimonio nuestra condición de hijos. Me explico. Yo puedo ser un gran padre de familia y mis hijos pueden gozar de muy buena posición por ser mis hijos. Pero a lo mejor la condición de vida de mis hijos no es un reflejo de lo que yo soy como padre. Por eso es bien importante que usted y yo entendamos el valor del dolor. Y vamos entonces a estudiar, les decía, un pasaje que es Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, leemos y dice la Biblia: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es tal vez uno de los primeros pasajes que aprende uno en la vida cristiana. Y lo es sencillamente porque es una expresión de convencimiento. Aparte, claro, de que es una verdad doctrinal, es una expresión de una mente que está firmemente convencida de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, nada, absolutamente nada nos podrá separar de Cristo. Ahora bien, nuestra mente está convencida de esto. La adversidad, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos la adversidad puede ser la motivación mayor para un crecimiento personal. O sencillamente la adversidad puede ser un medio mortal para llevarnos a usted y a mí al desánimo. La diferencia entonces depende de nuestra comprensión de los múltiples propósitos, ¿cierto?, que vienen con la adversidad. Y podemos hablar de un primer propósito, y tiene que ver con el valor del dolor, particularmente en el área física. Si vemos el dolor, pues es uno de nuestros más grandes protectores. ¿Por qué? Porque es una advertencia que persiste, que es profunda, de que podemos ser afectados fatalmente si no nos damos cuenta de que algo va a suceder. Por eso los niños, cuando están aprendiendo a caminar, pues de plano no se confían, sino que viven agarrados de las cosas, porque temen experimentar dolor físico. De la misma manera, el valor del dolor en el tema de la adversidad tiene que llevarnos a usted y a mí a caminar con sabiduría. Tiene que llevarnos a usted y a mí realmente a replantear cuáles son los principios que rigen nuestro comportamiento y nuestras acciones. Entonces, la primera manera, podríamos decir, la adversidad, pues es una manera en que Dios llama nuestra atención. Y de ahí entonces que leamos en Romanos 8, 38 al 39, cuando expresa, ¿cierto?, que todas las cosas a usted y a mí siempre nos ayudarán para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso entonces, la adversidad es la manera, o es una de las maneras, como Dios llama a nuestra atención. Casi como si fuera un aplauso que nos despierta, una alerta que nos pone pilas y nos dice, hey, atento, porque tienes que preguntarte algo. ¿En quién estoy confiando? Porque frente a las circunstancias de la vida, yo puedo confiar en las circunstancias, puedo confiar en el hombre, o puedo esforzarme por aprender a confiar en Dios. La adversidad también es un medio para que usted y yo cada día nos autoexaminemos. Si usted observa la expresión del apóstol Pablo en Romanos 8:38, él dice, porque estoy convencido. Es decir, hay una firme seguridad en él. Hay una intención clara en él. Es un trato de fe. Es un trato de confianza. Es una decisión personal. Estoy convencido de que nada me podrá separar del amor de Dios. Por eso, dentro del plano de la adversidad se nos propone a nosotros para que cada día examinemos nuestra vida. Pero no a nuestra propia moral, no a la luz de nuestra propia realidad, no a la luz de nuestros propios pensamientos, sino a la luz de la revelación de la palabra de Dios y del impacto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede decir cuál es la verdad de nuestra vida. Otra manera entonces es que la adversidad es la forma en que se vence nuestra soberbia. Tremendo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos experimentado adversidad a través de destrucción solamente por causa de nuestro orgullo? Porque no estuvimos dispuestos a ceder, porque pudo más nuestro ego,
porque pudo más nuestra altivez, porque nos faltó carácter para reconocer que estábamos equivocados. Entonces la adversidad es una forma para vencer nuestra soberbia. Preste atención a esto. Otro punto, el número 5, en caso de que ustedes los esté anotando, pues tiene que ver, perdón, el número 4 creo. La adversidad siempre nos recuerda cuáles, cuántas y cómo son nuestras debilidades. Y hay una expresión que podemos tomar de la Madre Teresa de Calcuta, donde ella afirma y dice, y cito a la Madre Teresa de Calcuta: sé que Dios no me dará nada con lo que yo no pueda, pero quisiera que no me tuviera tanta confianza. Vale la pena que por un momento usted y yo pensemos en cuáles son nuestras debilidades, pero no para maltratarnos o juzgarnos o sentirnos menos, no, sino para entender que es en la debilidad donde Dios quiere perfeccionarse. Por eso, entre más débiles somos, entre más reconocemos nuestra necesidad de Dios, más Él buscará perfeccionarse ahí, en esa área donde nosotros consideramos tenemos fallas. Vemos también que la adversidad es nuestra mayor motivación para siempre clamar a Dios por una respuesta. De ahí entonces que con mucha frecuencia, ¿cierto?, la gente se pregunta: ¿por qué ha puesto Dios sobre la tierra las tormentas, las lágrimas, los mares que se levantan con tsunamis? Y que por qué todo lo que es de valor, pues sencillamente es destruido. Pero fijémonos que si fuese por el furor de los cielos, las tormentas y el espanto, entonces también cómo llegaríamos a comprender lo que vale un día soleado, despejado, tranquilo y pacífico. Usted y yo es en medio de la dificultad donde aprendemos a volver nuestra mirada a Dios. Casi que es un llamado a volver nuestro corazón a Él, a volver en amistad con Él, a volver a mirarle a Él y a decirle: Señor, perdón, porque había olvidado que tú eres mi más grande fortaleza. Por eso la adversidad debe ser la mayor motivación para clamar a Dios siempre por su respuesta. Otro punto que tiene que ver con la adversidad es que la adversidad es una señal para siempre y permanentemente reevaluar nuestras prioridades. Y mucha atención con esto, porque las prioridades equivocadas pueden traernos adversidades que serán dolorosas, no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos. Por eso usted y yo tenemos que caminar construyendo nuestro proyecto de vida espiritual de tal manera que no le fallemos a Dios y tampoco le fallemos a aquellos que están cerca a nosotros. No podemos olvidar cuáles son nuestras prioridades. Y las prioridades, mucha atención, se establecen en el plan, en el proyecto. Y empezamos a caminar y vamos a cumplir y nos hemos establecido una meta y tenemos que llegar y dar resultados. Vemos también que la adversidad es la forma de probar nuestra labor, de cómo actuamos, de cuál es nuestra actitud verdadera cuando estamos actuando y haciendo cosas. Hay personas que son felices haciendo cosas para ellos y para otros, pero también son muy felices sacando eso en cara. Bueno, déjeme decirle que esas obras sencillamente no tienen ningún valor. Porque si tú esperas que el mundo te aplauda, el premio que estaba guardado para ti en los cielos ya no será recibido por ti, porque nadie puede ser premiado 2 veces por la misma acción. Por eso es bien importante que usted y yo, en medio de la adversidad, realmente entendamos que la adversidad es una forma de probar nuestra labor, de qué tan bien hecho está la acción que realizamos. Es como si usted y yo construyéramos barcos. Y el día que tenemos que entregar el barco al cliente o a las personas,
Le dijéramos al cliente o al navegante o al capitán, oye, hazme un favor, no lo metas al agua porque temo que pueda hundirse. No. La verdad entonces es que la adversidad es una manera como usted y yo aprendemos a probar nuestras acciones. Vemos también en el tema de la adversidad que la adversidad es la forma, y esta me gusta mucho, de seleccionar nuestras amistades. ¿Por qué? Porque la adversidad nos va a mostrar cuáles amistades se preocupan por recibir y cuáles amistades se preocupan por dar. Es bien importante esto. De ahí entonces que pensemos que cuando estamos bien y todo está bien, las personas quieren estar con nosotros, quieren estar cerca de nosotros, quieren compartir con nosotros. Pero cuando las circunstancias son adversas, cuando las circunstancias están en nuestra contra, volteamos a mirar a izquierda y a derecha y estamos solos. Pero recuerde que siempre tenemos un amigo, que es el verdadero amigo y es nuestro buen y amado Padre Dios. Muy bien. Vemos también el punto número 9 con respecto a la adversidad. Es que la adversidad a usted y a mí nos motiva a una abierta responsabilidad. ¿Sabe qué hace usted frente a la adversidad? Se compromete más. No deja las cosas tiradas. No deja las cosas para mañana, no. Se compromete más a dar siempre la milla extra. Le pidieron 100, a dar el 110%. El compromiso tiene que ver con los retos. La adversidad en sí misma es un reto a superar. La adversidad en sí misma es entonces una experiencia de dolor, es un percance, pero en sí mismo es un reto que usted y yo debemos superar. Las montañas o los montes de los cuales Jesús habló que moveríamos si teníamos fe como grano de mostaza, no necesariamente están relacionados con montañas físicas, de piedra, de tierra y de rocas muy antiguas, no. Muchas veces esos montes, esas montañas, están relacionados con los esquemas de los que hablábamos el seminario anterior. Esos esquemas que han hecho raíz, han hecho nido en nuestra mente y hoy nos limitan la capacidad de compromiso, la capacidad de retarnos y de ir siempre a dar más de lo que se espera de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, estando convencido, es capaz de decir: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un último punto que tiene que ver con la adversidad es que la adversidad nos prepara para consolar a otros. Creo que ahí me equivoqué. La adversidad siempre nos llevará a usted y a mí a consolar a aquellos que están en medio de dificultades, que están en medio de adversidad, que están en medio de desconsuelo. Por eso, cada vez que una persona tiene la oportunidad de contar su testimonio, ese testimonio de la obra que Dios ha hecho, puede mover la mente, la fe y el corazón de esa persona que escucha para decir: yo quiero que en mi vida pase eso también. Yo necesito que en mi vida pase eso. Por eso el consejo más efectivo que le podemos dar a otros va a nacer del consejo y consuelo que Dios nos da a usted y a mí durante las aflicciones por las que pasamos. En la medida que le busquemos, Dios hablará en nuestras vidas. Y eso que recibimos de Él será lo que luego comuniquemos cuando otros estén experimentando también la adversidad. Por eso, si queremos aterrizar esto que hemos estudiado hoy a la vida real, pues vale la pena pensar que nuestra primera reacción a la adversidad, pues no debe ser tratar de quitarla, sino la de permitir que esa adversidad revele cuáles son nuestras debilidades. Y nuestra segunda reacción, ¿cierto?
Podría ser esconder la cabeza como lo hace el avestruz o como la tortuga esconde su cabeza en el caparazón. Esa podría ser la segunda reacción o una tercera reacción, ¿cierto? Y quiero en este aspecto usar una ilustración, ¿no? Cada mañana en el África se levanta un león y él sabe que tiene que ser más rápido que la gacela, que es más lenta, o si no, pues se morirá de hambre. Pero también, de igual manera, esa misma mañana se levanta una gacela y ella sabe que tiene que ser más rápida que el león, que es más lento. Porque si no, entonces, ¿qué pasará? Será presa fácil. Yo no sé quién sea usted. No sé si usted es el león, no sé si usted es la gacela. Pero lo verdaderamente importante, hijos e hijas de Dios, es que cuando el sol salga, ya usted esté corriendo. Usted no puede quedarse impávido, quieto, pausado frente a las dificultades. No, de ninguna manera. Por eso usted y yo tenemos que levantarnos en medio de las circunstancias. La Biblia ha prometido a nosotros darnos alas de águila para volar por encima de los vientos de la adversidad. Si no me cree, lea el Salmo 51 y apréndaselo. Yo les invito, hijos de Dios, para que busquemos al Señor, para que le permitamos a Él hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Es de Él de quien necesitamos de recibir. Es de Él a quien necesitamos conocer. Es nuestra vida en sus manos la que necesitamos depositar. Por eso dígale, amado Padre, hoy más que nunca necesito oír tu voz. Hoy más que nunca, Padre, necesito que atiendas a la voz de mi necesidad, a la voz de mi alma, a la voz de mi espíritu. Revela, Señor, revela, oh Dios, cuál es mi debilidad. A lo mejor a través de la adversidad que he venido pasando, tú quieres llamar mi atención. A lo mejor he llegado a conformarme con lo que soy, con lo que tengo. A lo mejor, oh Dios, he sido soberbio, me falta humildad, Padre. Por eso, Señor, hoy quiero clamar por respuesta a ti. Hoy quiero clamar, Señor, por una respuesta pronta para mi vida. Enséñame tu voluntad. Enséñame a creer en ti, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a organizar mi vida espiritual, mi vida emocional y mi vida física. Es tiempo, Señor, de reevaluar prioridades, de hacer un plan, de construir mi proyecto de vida espiritual, para que el día de mañana, Señor, los frutos que se den resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi búsqueda constante de ti, no se queden, Señor, simplemente como obras humanas que perecen. Padre, en medio de la adversidad, enséñame a comprender el valor del dolor. Enséñame a estar alerta, Señor. Y tal como la ilustración lo enseña, no sé si soy león o soy gacela, pero lo que sí sé, Dios, es que a partir de mañana me levantaré y estaré firme, porque en ti, Señor, yo he confiado. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te oramos para que nos sigas acompañando todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y que muy pronto, oh Dios, este mensaje llegue a los oídos de mujeres y de hombres que estén ávidos y deseosos de conocer y de escuchar tu palabra. Te doy muchas gracias por este tiempo de seminario en vivo, en el nombre de Jesús. Amén.